¿Y qué tal si me oís? ¿Atrás? No os podéis acercar, no os voy a comer, ni morder, eso es bueno. Solo eso. Bien, ¿no? Vale, pues vamos a ir al grano. Porque tenemos un gran dilema, tenemos un problema, que se llama el dilema del crecimiento. Dice lo siguiente, básicamente, en tiempos de recesión, el crecimiento nos lleva al colapso social. Y en tiempos de bonanza, nos lleva al colapso ecológico. Bueno, yo creo que el colapso social sabemos más o menos bien lo que es porque lo estamos viviendo ahora mismo. Eso se llama una recesión y es duro. ¿Cuántos desempleados tenemos en Euskadi? ¿Alguien puede decir? Euskadi y Navarra, más o menos. Madre mía, ya se dice que no sabéis cuántos desempleados estamos. 15% de la población. Sí, un 15-16%, 180.000 personas, que no está mal. En el Estado estamos en un 26%, 5 millones de personas, depende de los cálculos que se hacen. Es la segunda tasa de desempleo en toda Europa. El único país que supera esta tasa es Grecia, con 28%. Tenemos tasas de pobreza que están subiendo cada vez y además tenemos una sociedad dual, totalmente desigual, que se está construyendo y se está asentando. Por ejemplo, podemos mirar cómo se reparten las rentas, por ejemplo, entre las rentas de capitales de trabajo. Podemos mirar cómo se reparten los salarios. Si cogéis a Telefónica, por ejemplo, la diferencia entre los sueldos altos, medios de los directivos y los sueldos medios de los trabajadores es de 1 a 100, por ejemplo. Eso se da en Telefónica, en BBVA o en Santander. También tenemos que mirar las desigualdades que pueden existir, por ejemplo, a nivel de reparto de riqueza y pobreza, porque estamos diciendo que en Euskal Herria el 10% de la población posea casi el 50% de las riquezas. Y es lo que es peor, estamos viendo una crisis, cada vez más gente, o poca gente, mejor dicho, está ganando cada vez más. Tenemos más multimillonarios hoy en día que hace 5 años. Lo que estamos consiguiendo con la recesión es cada vez más pobres y una pequeña minoría que se aprovecha y muchísimo de esta crisis. Pero bueno, aquí yo no voy a insistir tanto porque creo que es una cosa que se suele conocer mucho más y seguro ya habéis visto en esta tabla, ¿verdad? Seguro que ya habéis hablado de estas desigualdades. Vamos a insistir más bien en la otra parte, que es la crisis ecológica. Porque la crisis ecológica al final es la gran desconocida y a menudo ni siquiera se pone encima de las mesas, de las agendas, puntos sociales o políticos. Y aquí para hacerlo vamos a hacer un curso súper acelerado de lo que es la economía ecológica. Porque eso puede sonar un poco esotérico. ¿Qué es la economía ecológica? Pues es muy simple. Vamos a imaginar la economía como un aparato digestivo. Eso es muy simple. Como un cuerpo. Un cuerpo tiene que comer, ¿verdad? Luego tiene que transformar lo que come. Y por supuesto, una parte de lo que utiliza, que lo transforma a su cuerpo, energía, proteínas, lo va desechando. La economía funciona igual. Ingiere recursos naturales, los transforma en bienes, servicios y productos. Y luego lo que hace, desecha una parte. El problema que tenemos es que este cuerpo está enfermo. Está enfermo porque tiene problemas de sobrepeso y además de forma estructural. Y tenemos un indicador muy bueno que voy a explicar al final. Se llama la huella ecológica. ¿Os suena la huella ecológica? La gente ha dicho que sí. ¿Qué es la huella ecológica? Es más complicado. Sí, sé lo que sé, pero bueno. A ver, tú también has dicho que salió lo que era. Ahora no, ¿no? ¿Qué raro? Va a cambiar las cosas, ¿eh? Bueno, es muy simple. La huella ecológica es el impacto. Es el impacto que tenemos una persona, un colectivo, un país, el mundo, sobre el ecosistema. No es más que esto. Entonces, sabemos perfectamente ahora mismo que la humanidad está viviendo como si tuviera un planeta y medio. Ojo, me vais a decir que no es posible esto, porque tenemos un solo planeta, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es utilizar más stocks. Pues estamos utilizando ya los stocks que tenemos y estamos utilizándolos demasiado deprisa. Eso es lo que está pasando. Por ejemplo, tenéis una nevera, básicamente, una nevera para un año, y en 2 meses os habéis comido todo lo que está dentro. Ahora mismo nosotros nos encontramos como sociedad industrial al final de este segundo mes. Esto es lo que está pasando. Pero es que tenemos que añadir otra cosa, porque tenemos que decir que esta huella ecológica no se está repartiendo de forma igual entre todas y todos. Eso es muy importante. Y aquí vamos a introducir un concepto que es fundamental, es la justicia ambiental. ¿Esto os suena? La justicia ambiental.
Es muy simple. Nos dice lo siguiente, que todas las personas de este mundo, vivamos donde vivamos, tenemos el mismo derecho a utilizar, a tener acceso y tener propiedad de los recursos naturales. Sin embargo, ¿qué está pasando? Porque yo os dije, en la humanidad como tal, un planeta y medio. Sin embargo, estamos viendo que no todas y no todos estamos utilizando de la misma manera los recursos naturales que tenemos en el planeta. Si todas las personas vivieran como la ciudadanía vasca, ahora mismo, necesitaríamos 3 planetas. Entonces ya estamos haciendo una primera distinción. Los países del norte, es decir, los que estamos en las llamadas sociedades occidentales, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, estamos consumiendo muy por encima de lo que da el planeta y muy por encima de lo que consumen las personas y colectivos que viven en el sur. Y vamos a coger otro ejemplo, que es la justicia climática, que es una pequeña parte de la justicia ambiental. ¿Vale? La justicia climática lo que mira es la justicia relacionada con el clima. Y aquí tenemos lo siguiente. Lo podemos hacer de forma histórica. A nivel histórico, el 80% de los gases de efecto invernadero que tenemos ahora mismo en la atmósfera han sido emitidos por los países del norte. De hecho, por eso decimos que tenemos una deuda ecológica, los países del norte con los países del sur, porque el crecimiento económico, porque el sistema que hemos montado, el estado de bienestar, por ejemplo, está basado en la explotación brutal, no solo de la naturaleza, sino también de los recursos naturales de los países del sur. También lo podemos mirar a nivel de presente, ¿qué está pasando ahora mismo? Y vamos a hacer un pequeño cálculo. Justicia climática, vale. Eso quiere decir que todas las personas tenemos el mismo derecho a emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera. Pero ojo, eso tenemos que hacer dentro de los límites del planeta. Porque si emitimos demasiado, esto vamos a la crisis ecológica, que luego comentaré también. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una capacidad limitada de absorción de CO2 por parte del planeta. Eso lo calculamos. Tenemos un cierto número de personas en este mundo. Bien, cogemos estas dos cifras, las dividimos, obtenemos una cosa que es muy importante, que es el derecho de emisión que tenemos por persona por año. Esta de 2 toneladas de CO2. Es decir, yo como persona, si todos viviéramos justos, tendría derecho a emitir 2 toneladas de CO2 al año. ¿Vale? ¿Me he explicado? Ahora el juego es el siguiente. ¿Cuánto emite una persona de forma media que vive, por ejemplo, en Donosti? Aquí. ¿Cuánto emite? El que dice menos de 2 es que no ha sentido hasta aquí. No tengáis miedo, no voy a morder, ya lo he dicho, no muerdo. Pregunto, pero no muerdo. 12. Tú estuviste en la charla mía, así que no. 12, venga, más o menos. Estamos entre, esto no es exacto, por supuesto, estamos entre 9 y 10. Y esto es lo mismo en Donosti, en Madrid, en Barcelona. Aquí no hay fronteras. Ahora bien, en Estados Unidos, eso es más gracioso, ¿eh? Porque como tiene más lejos, se más simple que los demás. Ahora somos muy malos. A ver. 16. Estamos entre 19 y 20, más o menos. Pero lo interesante no es tanto comparar un donostiarra con alguien que vive en Nueva York. Somos bien en Mozambique. ¿Cómo? Sí, dilo, no te preocupes. No hay malas respuestas. Optimista. Pero sí, muy poco. 0,1. 0,1. Y por eso tenéis que entender claramente que sobredesarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. Hemos conseguido el nivel de vida que tenemos en el norte a costa de que otros no lo hayan conseguido y no lo van a poder conseguir, porque es imposible ahora mismo que en el sur puedan tener el mismo tipo de desarrollo que hemos tenido, porque ya nos hemos comido los recursos naturales que había en el sur. Esto es fundamental. Entonces, cuando hablamos ya de alternativas, y además lo hacemos con visión global, tenemos que hacerlo con una visión primero de justicia ambiental. Esto es lo que acabo de hacer. Pero también lo tenemos que hacer luego con otra visión. Es una visión más egoísta, de hecho.
Porque si seguimos como estamos siguiendo, vamos al colapso ecológico. Es decir, incluso por nuestra propia supervivencia tenemos que cambiar. Ni siquiera pensar en los demás. Porque si no lo hacemos, vamos, haciéndolo de forma coloquial, al carajo. Porque tenemos un sistema que no sabe parar de crecer. Ahora el sistema de crecimiento se basa en lo siguiente. ¿Acaso una idea? 3 pilares importantes. Producción, empleo, consumo. Tenemos que tener cada vez más producción. ¿Por qué? Porque a más producción tendremos más empleo. Y a más empleo, ¿qué vamos a tener? Más sueldos. Y a más sueldos, ¿qué tendremos? Más consumo. ¿Y a más consumo qué pasa? Más producción. Y aquí ya habéis dibujado de forma muy rápida lo que es el sistema de crecimiento. No puede parar de crecer, porque si para de crecer, entramos en lo que se llama la recesión. Por tanto, es tan importante entender cómo funciona esto. Pero el problema que tiene esto es que se choca directamente con los límites del planeta. Y aquí hablamos ya de la crisis ecológica. ¿Qué es la crisis ecológica? 3 patas que vamos a definir. Crisis energética, crisis climática y crisis alimentaria. Primero, crisis energética. Tenemos un grave problema. La globalización económica, la sociedad actual, está basada en el petróleo, que es barato, abundante y de buena calidad. ¿Pero qué está pasando? Estamos llegando a lo que se llama el techo del petróleo. ¿Os suena? El techo del petróleo. Esto es muy simple, ¿qué dice? Que hagamos lo que hagamos, pongamos los recursos económicos, financieros, humanos, técnicos que queramos, no vamos a poder sacar más petróleo de lo que hay en el subsuelo. Llegamos a un techo de producción. Y al mismo tiempo tenemos países que quieren cada vez más petróleo, principalmente los países emergentes. Por tanto, tenemos una diferencia cada vez más grande entre oferta y demanda. Y al mismo tiempo, porque tenemos que olvidar que crisis económica y crisis ecológica son 2 cosas que van de la mano, hay gente que se aprovecha de esta diferencia, esta tensión entre oferta y demanda. ¿Vale? Y eso se llama especulación. Por tanto, aquí tenemos un cóctel explosivo. Porque cuando suben los precios del petróleo y en general de la energía, la materia prima, suben todos los precios básicos que hacen nuestra vida diaria. Otro ejemplo, la crisis de 2008, ¿no? La famosa crisis de las subprimes, de las hipotecas basoras. Solemos decir, esto es un problema financiero. Pues es un poco más que esto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en 2007-2008? Han subido los precios del petróleo. Más de $100 el barril, hasta 150. ¿Y qué pasa en este momento? Sube la inflación, suben las tasas de interés, suben también la gasolina. Y los hogares más empobrecidos, los mismos que tenían las hipotecas basura, ya no pueden hacer frente a pagar más hipoteca y más gasolina, porque además sin gasolina no pueden ir a trabajar con su coche, porque el sistema está basado en el coche. Y realmente cuando está en la crisis es porque la gente no puede hacer frente a sus gastos básicos por el precio básico de la energía. Y esto es una consecuencia, yo creo que es bastante clara. E incluso aquí yo recuerdo que lo hemos visto. ¿Os acordáis de 2008? ¿Qué pasaba? Porque los transportistas ya no podían, por ejemplo, ya hacían huelgas porque no podían ir a trabajar porque era más cara la energía. Pues el Carrefour que nos viene al lado estaba sin vacío. Dependemos al 100%. Y además, os voy a decir, los países que más dependen ahora mismo del petróleo en Europa son Grecia, Irlanda, Portugal y España. No es casualidad que sean los que más en crisis están ahora. Y además, eso tiene otra consecuencia directa. Si no tenemos petróleo, tenemos que buscar una alternativa energética, ¿verdad? ¿Y qué nos están diciendo ahora mismo? Por ejemplo, aquí en Euskadi. Si no tenemos petróleo, vamos a tener el fracking. El fracking es, para decirlo de una forma, el bono basura de la energía. Es la nueva frontera extractiva que tenemos. Porque como no queremos cambiar de modo de vida, tenemos que encontrar más energía. Sin embargo, el fracking, aquí vamos a decirlo claramente, no es una solución, porque es malo para el medio ambiente y es malo también para la salud. Esto es la parte de crisis energética. Luego tenéis la parte de crisis climática, que está directamente vinculada con lo que es la crisis energética, porque recordad que estamos hablando de un aparato digestivo. Ingiere y desecha. El problema energético está en la parte de entrada. Y la parte climática
está en la parte de desecho de residuos, porque al final el CO2 es un residuo básico. Entonces, ¿qué tenemos con el cambio climático? Pues ya tenemos una certeza ahora mismo. El cambio climático ya está aquí. Ya está aquí. Las generaciones futuras, esas famosas generaciones futuras, somos nosotras y nosotros. Y además sabemos que tenemos muy poco tiempo para hacer frente a lo que es el cambio climático. Eso lo decía hace un año, la Agencia Internacional de Energía. Les decía, si no tomamos decisiones muy fuertes de aquí a 2017, vamos a los peores escenarios posibles. Eso lo decía la Agencia Internacional de Energía, que no son ni un hippie ni un friki. De hecho, aún menos ecologista. 2017. Y estamos en casi 2014, vamos a pasar el tiempo. Nos quedan 3 años. Sí, que se llama una bomba de relojería, de hecho, vamos. Pero el cambio climático, pues ya tener en cuenta que ya está pasando. De hecho, el clima ahora, no sé si vosotros habéis visto, pero tenemos un problema muy concreto. Hace buen calor, 30 grados esta semana, estamos en octubre, la lluvia ha llovido hasta julio. Esto está pasando en el mundo entero. Unos lo van a pasar fatal, peor que los demás. De hecho, los que van a pasar fatal son los que están en el sur. Los que no han provocado el cambio climático son los primeros que se le van a poner. La isla de Tuvalu, por ejemplo, en el Pacífico, va a ser el primer estado en desaparecer del mapa del mundo por el aumento del nivel del mar. Y ya tienen un acuerdo firmado con Nueva Zelanda, de hecho, para que su gente, sus habitantes, puedan migrar. Claro, son los villaviejos, ¿no? Tuvalu, pequeña isla. Pero en Guipúzcoa, el 70% de las playas van a desaparecer de aquí a 2100. Aquí, no tenemos que ir al sur. Es un problema muy concreto. Y luego, si eso no era suficiente, ¿ya? Tenemos la tercera pata, que es la crisis alimentaria, que además es un conjunto de las dos primeras, porque los precios de los alimentos tienen que ver directamente con el petróleo y con el clima. Primero con el petróleo. Cuando suben los precios de los alimentos, suben enseguida los precios de los alimentos. Porque estamos viviendo en un mundo globalizado, donde la gente quiere comer tomates todo el año, aguacates y plátanos, incluso en zonas donde no crecen. Aquí, por ejemplo. Y esto necesitamos energía. Sin energía no se hace. Además, con el clima que está cambiando, tenemos más eventos extremos. Por ejemplo, sequías. Cuando tenemos sequías, tenemos menos cosechas. De trigo, por ejemplo, en Canadá, en Rusia, en Australia. ¿Y qué pasa? Suben los precios de los alimentos. Además, hemos dicho también que lo que pasa es que tenemos un sistema basado en la exportación. No producimos localmente lo que consumimos localmente. Aquí en Euskadi no recuerdo, pero estamos hablando de un 5%, más o menos, de consumo local lo que producimos localmente. Un 5%. El resto se importa, se exporta. Sin petróleo esto no funciona. Pero además, si no tenemos petróleo, estamos buscando otras fuentes de energía. Entonces, hemos hablado de que del fracking, ¿no? También existe otra. ¿Exactamente qué es? El fracking. Se explica. Termino esto y luego lo explico, si quieres. No llega el Guipúzcoa, es verdad. Se ha quedado en la frontera, ¿verdad? Vamos a hacer dos países diferentes. Luego lo explicamos, si quieres, volvemos a las preguntas. Entonces tenemos también otra energía nueva, los que entender, que son llamados agrocombustibles. ¿Esto os suena? Esto es muy simple. En vez de tener tierras para alimentar a las personas, tenemos tierras para alimentar a los coches. Y entonces lo que tenemos es una competencia directa, enorme, entre dos tipos de usos para la tierra. Y aquí también suben los precios de los alimentos para las personas. Tenemos otro problema, que en los países del norte, y también en las élites del sur, no hay que olvidar, cuando hablamos del norte global, hablamos de los que estamos aquí, y las élites que están en el sur, que viven mejor incluso que nosotros. Tenemos un consumo de carne muy por encima de las necesidades que tenemos. Y eso provoca problemas de salud. Eso lo voy a dejar. ¿Y eso qué significa? Pues que muchas tierras en el sur están hechas para las hamburguesas de los gringos y de los europeos. No para que la gente pueda comer. Y eso también tenemos una fuerte tensión en los precios de los alimentos. Y por último, como os decía, con el petróleo tenemos gente que se aprovecha de la crisis, especulación. Así, sumando todos esos factores, tenéis lo que llamamos una crisis alimentaria. Y que la gente no pueda comer porque no tiene dinero suficiente para comer. Y esto tiene, a su vez, impactos sociales y geopolíticos enormes. Todas las últimas
revueltas más importantes del mundo han tenido que ver con los precios de los alimentos. Y seguro que os acordáis todavía de Egipto, Túnez, Siria y Libia. Todas estas revueltas, que llamamos de hecho las revueltas del hambre, empiezan con los precios de los alimentos en las nubes. Entonces, esto es el panorama que tenemos. No es muy bueno, ¿verdad? Pero ese es lo que tenemos. Por un lado tenemos un problema de injusticia ambiental y por otro lado tenemos un problema de supervivencia de las civilizaciones que hemos montado. Y cuando tenemos que dar respuestas a esto, tenemos que dar estatura de respuesta. Tenemos que construir mundos más justos a nivel ambiental y además mundos que llamamos resilientes. Es una palabra un poco... pero bueno, quiere decir lo que quiere decir. Tenemos que construir mundos que se puedan adaptar al cambio. El cambio está aquí, va a ser cada vez más fuerte y tenemos que tener respuestas resilientes, de adaptación al cambio sistémico. ¿Vale? Y aquí entramos ya en las alternativas. Además me han dicho que queréis alternativas, ¿no? Me para esto, para alternativas. Vamos a hablar de alternativas. Alternativas. Y vamos a empezar además con una alternativa que no es de aquí. Vamos a empezar con la alternativa del sur. Porque además, como somos AC, que nos pensamos los mejores, pensamos que lo vamos a inventar todo desde el norte. Sin embargo, sí que existen alternativas desde países que no son los países occidentales. Y aquí hablamos de buen vivir. El buen vivir, esto suena, ¿no? Luego la palabra empezó a sonar. ¿Esto qué significa buen vivir? ¿De dónde viene? Eso es importante situarlo. El buen vivir viene de los Andes y de la región amazónica, principalmente. Pero ojo, no viene de las ciudades, viene de las culturas indígenas que han decidido hacer conocer al resto del mundo, dar a conocer sus sabidurías prácticas ancestrales. Entonces, es una propuesta que nos viene, uno, de la periferia de este mundo y además de la periferia de este mundo, de los más marginados. Y por eso es importante. De hecho, se llama el Summa Cabaña, o el Summa Cabaña, como queráis, que significa la plenitud. ¿Y esto qué nos dice? Que tenemos que aprender una cosa muy importante. Primero tenemos que reconocer que somos partes íntegra de la biosfera. Somos partes de la naturaleza. Que guste o no, estamos en ella. No estamos fuera de ella, como nos decía, por ejemplo, la economía clásica, que nos dice que al final lo más importante es la economía, y dentro está la biosfera, y ya veremos que tenemos tiempo para agarrarnos de ella. Sin embargo, no es así. Primero está la biosfera, segundo, dentro de ella estamos las sociedades humanas, y por último, dentro de esto está la economía. No al revés. Y lo que hace el buen vivir es, al igual que la economía ecológica, es recordarnos esta base fundamental de la vida. Somos partes de la naturaleza. Y además, como personas, somos partes de una comunidad humana. A mí nos gustaría, ¿no?, separarnos de la comunidad humana, vivir de forma individualista. Pues esto no es posible, porque hemos nacido seres humanos y no otra cosa. Por tanto, somos partes de la naturaleza y de la comunidad. Y por tanto nos dice que tenemos que reaprender a vivir de esta forma. No tenemos que buscar, según lo que dice, desarrollos alternativos. Tenemos que buscar alternativas al desarrollo. Porque al final, desarrollo, crecimiento, visión occidental de las cosas van de la mano. Tenemos que romper con esta visión que es eurocéntrica. Eurocéntrica, también antropocéntrica. Tenemos que tener una visión que sea social y biocéntrica, centrado en la Tierra. Y eso ha tenido efectos directos, por ejemplo, en esos países. En la Constitución de Ecuador, por ejemplo, han integrado lo que llamamos los derechos de la naturaleza. Ojo, que eso no son derechos humanos y tampoco derechos ambientales, porque los derechos ambientales que tenemos aquí son derechos humanos, es decir, el derecho que yo tenga a tener un buen ambiente, un ambiente saludable. Pues siempre es un derecho centrado en el ser humano. Sin embargo, ¿qué dicen ellos en Ecuador? Nos dicen que la naturaleza como tal es sujeto, tiene derecho de por sí, independientemente de las personas y los seres humanos. Ojo, esto es un cambio, es un salto semántico enorme. Y esto no viene del norte, esto no viene del sur. Por supuesto, esto lo tenéis que hacer, además tenéis que pensar lo que pasa ahí, sin idealizar, nunca. No tenemos que tener una visión romántica de lo que pasa en el sur. Porque además en el sur hay indígenas, al igual que aquí tenemos indígenas vascos.
Unos somos ecologistas y otros son productivistas. Pues pasa lo mismo en el sur. Hay culturas, pueblos indígenas totalmente integrados en el sistema capitalista. Eso, por ejemplo, en Bolivia pasa, que hay una gran carretera que tiene que construir la Amazonía, el TIPNIS, no sé si alguien suele hablar, y tenéis indígenas a favor, indígenas en contra. Por tanto, nunca idealizar. Esto es una propuesta de construcción, además una propuesta que está buscando también aliados. Y aquí tenemos que reconocer que tenemos que construir redes con la gente que está en el sur y con la gente en el norte que hace lo mismo. Porque no que todo lo vivir. Encontráis raíces iguales, parecidas, en la economía ecológica, en la ecología social y política, en el ecofeminismo, por ejemplo, que luego los jóvenes van a contar. Y esto es que tenemos que entender. Tenemos al final una misma misión. Somos parte de la biosfera, somos parte de la comunidad y de aquí tenemos que llevar el cambio. ¿Y cómo se puede hacer el norte? ¿Cómo se puede llevar el cambio del norte? Aquí no tenéis una solución, una alternativa única, eso no existe. Vivimos en un mundo hipercomplejo y por tanto la respuesta será compleja. Siento ser así tan complejo, pero se va a ser así. Entonces primero tenemos que pensar en el reparto. Tenemos que repartir. No va a ser posible llevar un gran cambio, una gran transformación social y ecológica si no hay un mayor reparto entre las personas de este mundo. Las sociedades que pueden hacer frente a lo que nos viene encima son sociedades cohesionadas. Y para poder tener un buen reparto de la riqueza, primero tenemos que reequilibrar rentas de capital y rentas de trabajo. Tenemos también que reequilibrar, por ejemplo, los sueldos. Si tenemos tanta riqueza creada en este mundo, es impensable, es indecente que haya gente que esté en la miseria. Y eso se llama la renta básica de ciudadanía. Todos tenemos derecho a tener una renta mínima asegurada por el simple hecho de existir. Pero eso no es suficiente. Si hay límites en este mundo, que son límites ecológicos, también hay límites económicos, porque va de la mano. Porque además los que más despilfarran son los que más dinero tienen. Eso se llama la renta máxima. Hay que poner límites por abajo y por arriba. Y ojo, esto no es nuevo. En la economía social y solidaria, por ejemplo, ya se hace. Mondragón, por ejemplo, tiene así intervalo salario, por ejemplo, entre 1 y 6. No es nuevo. También tenemos que repartir las riquezas naturales. Todos tenemos derecho a tener acceso, por ejemplo, a agua gratuita, pero por encima de un cierto umbral de consumo tasada al 100%, porque no podemos despilfarrar. Tenemos que repartir el trabajo. Primero tenemos que pasar menos tiempo en el empleo productivo, además que es el que más contamina, en una relación directa entre el empleo productivo y contaminación, y más tiempo en los trabajos de cuidado que en todos los trabajos reproductivos. Tenemos que repartir y reducir la jornada laboral. También podemos pensar que tenemos que emplear el tiempo que tenemos en otros tipos de trabajo. En vez de trabajar para fabricar armas, que no son pocas las empresas que fabrican armas aquí en Euskadi, ¿cuántos son? 100, creo más o menos, son 3.000 empleos. Podemos también fabricar parques eólicos, ojo, locales, y no los grandes molinos que nos ponen así en los montes, eso es muy diferente. Podemos trabajar en la agricultura ecológica, en la rehabilitación de edificios, por ejemplo, en la gestión de residuos, movilidad sostenible. A nivel de Estado se podrían crear de aquí a 2020 hemos calculado 1 millón de empleos, por lo menos. En Euskadi, eso hace poco hice el trabajo para un sindicato, podemos crear 100.000 empleos verdes en Euskadi y Navarra, cuando el desempleo es de 180.000. Ojo, que trabajo y ecología van de la mano, lo cual es lógico, porque si queréis hacerlo de forma ecológica, tenéis que quitar energía y quitar máquinas y añadir tiempo de trabajo físico humano. Aquí tenemos respuestas, por supuesto. También tenemos que repensar las ciudades. Ahora, un 90% de la gente vive en la ciudad, más o menos, ¿no? En Europa. Pues eso es demasiado. Las ciudades actuales no se sostienen. No se sostienen. Bilbao necesita, por ejemplo, 100 veces su territorio para vivir como está viviendo ahora mismo. Vizcaya 30. Desde luego no tiene ni pie cabeza. O mejor dicho, tiene pie cabeza si a visto tiempo explotamos a los países del sur. Entonces tenemos que repensar las ciudades. Ya tienen que dejar de crecer. Y más bien tenemos que rehabilitarla. Tenemos que renovar la ciudad en sí misma. No es fácil, por supuesto. Es un gran cambio que estamos diciendo. Porque tenemos que aprender a consumir localmente lo que producimos localmente. Eso también se llama la soberanía, sea energética o alimentaria, por ejemplo.
Esos realmente son los grandes cambios, y hay muchos más, pero ya os doy unas pinceladas, que además me imagino que estamos llegando ya al final de los 40 minutos, más o menos. Y además, eso lo tenemos que hacer con algo central, fundamental, que además es transversal, que se llama la democracia. Porque si no lo hacemos con democracia, el decrecimiento va a ser lo que tenemos ahora mismo. Va a ser una recesión, va a ser un decrecimiento impuesto. Si queremos que el decrecimiento, podemos decir, el gran cambio hacia una sociedad de vivir bien, sea realmente un cambio bueno para la gran mayoría de la gente, tiene que ser un cambio democrático desde abajo, donde somos capaces de hablar, de discutir, de debatir entre nosotros y nosotras cuáles son de verdad las necesidades que tenemos, no las necesidades superfluas, no las necesidades que están fuera de los límites del planeta, sino las necesidades que son necesarias para vivir bien y felices. Y una vez que hemos decidido eso de forma colectiva, de forma democrática, de forma deliberativa, lo que tenemos que hacer también es decidir qué tipos de trabajo vamos a tener para llegar a esto, siempre pensando que hay límites ecológicos. Y por supuesto eso supone que tenemos que cambiar de indicador de riqueza, por favor. Lo que tenemos ahora mismo, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Es muy bruto, de hecho, como indicador, porque lo que hace es comparar el bienestar con el volumen de cosas producidas y consumidas en el mercado. Poco más. Sin embargo, la riqueza, os podéis imaginar que es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Entonces aquí tenemos que hacer indicadores que se correspondan a la sociedad que estamos construyendo. Indicadores que no hacen los expertos, sino que hacemos nosotras. Y además un montón de indicadores de igualdad de género, de huella ecológica, de reparto de riquezas. Que tenemos que hacer nosotros, tenemos que fijar nosotras y nosotros hacia dónde queremos ir y calcularlo. No dejar a otros y otras que trabajen. Por tanto, lo que estáis viendo y que al final, en la gran transición que tenemos hacia otro mundo, es un proyecto democrático, es un proyecto sociopolítico, porque al final es un proyecto político que está detrás. No para luchar solos y solas, tenemos que aunar fuerzas para conseguir esto. Porque hay poderes muy fuertes enfrente, que no se van a dejar hacer. Y si no lo hacemos juntos, complicado tenemos, que si lo hacemos todos juntos, podemos conseguirlo. Y por eso el lema de la plataforma de los afectados por la hipoteca es tan bueno. Sí se puede, tiene razón. No es fácil, no es un camino de rosas, pero también tenemos esta posibilidad. Lo podemos conseguir. Entonces, por lo menos que os quedéis con esta idea que podemos transicionar, hacer esa gran transición hacia la sociedad de vivir bien, porque es todavía posible, porque todavía tenemos tiempo. Y para esto vamos a necesitar sumar mucha gente, muchas redes y muchos colectivos. Y de esta forma es posible que lleguemos a una sociedad donde vivimos bien, felices, dentro de los límites ecológicos del planeta.